a iniciar acá. Les voy a comenzar la grabación. Muy buenas noches para todos y todas a este espacio al cual hemos sido invitados. Es el evento que mensualmente estamos programando desde la Escuela de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional Abierta a Distancia UNAD de las zonas Centro Boyacá, el programa de licenciatura en Filosofía, donde hay estudiantes de filosofía, también están los integrantes del semillero Innovare de mediaciones, pedagogías mediadas. Este semillero pertenece al grupo Ubuntu, que está categorizado en ciencias acá en Colombia en categoría B. También estamos presentes acá estudiantes de pregrado de las diferentes licenciaturas de la Escuela de Ciencias de la Educación, también de posgrado de la Maestría de Educación, de diferentes instituciones educativas de primaria, de secundaria. Hay docentes de otras universidades, docentes de los programas que ofrece la universidad. Está también presente algunas instituciones que no son precisamente educativas también. Hay alguna fundaciones también presentes acá. Y pues si me escapa alguno, ahora más tarde pues hacemos mención. Yo les doy una bienvenida a esta serie de webinars, uno por mes. Hace 8 días tuvimos el de junio, ahora este es el de julio, y en agosto y así sucesivamente los invitaremos para esta serie de webinars titulados Diálogos Pedagógicos, y hoy el tema que nos ha convocado son el tema de humanidades digitales e inteligencia artificial. Vamos a dar inicio con el himno de la universidad y posteriormente escucharemos las palabras de la doctora Marisela Gutiérrez, quien es la decana zonal de la Escuela de Ciencias de la Educación acá en la zona centro, centro Boyacá. Y posteriormente desarrollaremos el tema con la ingeniera Yadira Lizama, quien, bienvenida doctora a esta sala y a este escenario. Le agradecemos todos sus aportes y lo que podamos compartir acá. Luego de que ella haga su intervención, entonces estableceremos el diálogo, una especie de conversatorio con las preguntas que ustedes han formulado previamente y las que aparezcan en el chat. Entonces damos inicio como tal al evento con el link.
Bueno, muy bien. Ahora las palabras de la doctora Marisela Gutiérrez, decana zonal de la Escuela de Ciencias de la Educación. Muchas gracias, doctor Edgar Crisanto Medina. Entonces le damos un saludo especial a todas las personas que nos están acompañando, docentes, estudiantes del sector externo, y un saludo muy especial a la ingeniera Yadira Lizama, quien nos va a acompañar en esta charla sobre humanidades digitales e inteligencia artificial. Agradezco a los organizadores de este evento, el Semillero de Investigación Innovare, el grupo Ubuntu, de la SEDU-ZC BOY, la licenciatura en Filosofía, los docentes que nos acompañan, estudiantes de la maestría, docentes de pregrado y posgrado de la Escuela Ciencias de la Educación. Ha sido unos talleres muy importantes. Hace 8 días tuvimos también un diálogo muy interesante. Pues igual con la ingeniera Yadira, que la ingeniera pues con esa experiencia amplia que tiene en este tema, sabemos que va a ser un conversatorio bien interesante. Ingeniera con más de 10 años de experiencia en proyectos de transformación digital, entonces seguramente vamos a aprender muchísimo esta noche de toda su experiencia. Entonces lo que queremos es dar a conocer un poco sobre las humanidades digitales. Es cómo se enfoca cómo repensar el mundo con ideas innovadoras, atractivas, cómo se produce e interpreta experiencias humanas, cómo se representa el mundo usando ventajas y las nuevas tecnologías, que es lo que está en auge, ¿no? Entonces, realmente es un tema bien interesante esto de las humanidades digitales, mirar cómo hacemos esa analítica de datos, de pronto los que investigamos, los que estamos en estos procesos, mirar cómo se hace esa visión más global de lo que se estudia, las posibilidades técnicas y de cumplimiento que ofrecen las humanidades digitales, permiten pensar varias temáticas de manera simultánea, muy interesante, incluir mayor cantidad de variables y mayor cantidad de fuentes que pueden ser analizadas, todo esto mediante la transformación del proceso de investigación. Entonces yo creo que este es un tema muy interesante que nos viene a la academia, que con la experiencia que tiene la ingeniera Yadira, nos puede dar esos conocimientos, nos puede compartir esos conocimientos, y con la experiencia que ella tiene, pues realmente va a ser una charla bien productiva. Entonces, pues invitamos a todos para que realmente puedan estar muy conectados, y pues estos temas que son el auge en estos momentos, que son las humanidades digitales y la inteligencia artificial. Entonces agradezco al equipo que está organizando este evento, estos diálogos pedagógicos, y ingeniera, estamos muy atentos entonces a tu presentación. Muchas gracias. Bueno, yo antes de que la doctora inicie su intervención, quiero presentarla. Ella es ingeniera de software, graduada en la Universidad de las Ciencias Informáticas de La Habana, Cuba. Tiene 10 años de experiencia en proyectos de transformación digital y transferencia de conocimiento en inteligencia artificial, procesamiento y análisis de datos en empresas de Cuba, Venezuela, Alemania y Canadá. Actualmente es estudiante de doctorado de estudios hispánicos con una especialización en computación científica en la Universidad de Western Ontario, en Canadá. Es instructora asistente del curso Humanidades Digitales e investigadora asistente en el laboratorio Culture Press bajo la supervisión del profesor Juan Luis Suárez. Es toda la sala suya, doctora, y bienvenida a este escenario y a su intervención y conocimiento que nos pueda compartir. Muchísimas gracias a la doctora Marisela y al doctor Edgar por la presentación. Voy a compartir mi pantalla. Muchas gracias a todos los participantes. Espero que les sea provechosa a la charla, y si tienen preguntas o cualquier durante la presentación, sin ningún problema pueden hacerla, y yo... Bueno, la idea es debatir un poco sobre el tema y que podamos intercambiar ideas alrededor del tema de la conferencia.
Sí, el tema que les traigo es humanidades digitales e inteligencia artificial. Es un poco relacionado al trabajo que he estado haciendo durante los últimos 4 años como parte de mi doctorado en la Universidad de Western. El laboratorio Cultureplex es un laboratorio de humanidades digitales y también tiene otra línea de trabajo sobre el uso de inteligencia artificial y metodologías de métodos digitales para proyectos de justicia transicional y construcción de paz. Hoy particularmente voy a hablar del área de humanidades digitales. Vamos a hablar un poco de qué es la inteligencia artificial, qué cosas son las humanidades digitales en el contexto de esta charla, cuáles son las aplicaciones del aprendizaje automatizado en humanidades digitales, qué metodologías podemos seguir los investigadores y los docentes que desarrollamos este tipo de proyectos para hacerlo de manera fluida y tratar de sacar la mayor cantidad de ventajas posible a los datos que estamos procesando. Y finalmente voy a hablar un poco del sesgo en el aprendizaje automatizado, y que es un tema bastante preocupante hoy en los sistemas de aprendizaje automatizado, y algunas recomendaciones sobre software y herramientas que podrían utilizar en caso de que quieran emprender este tipo de proyectos. La inteligencia artificial y las humanidades digitales. Bueno, las humanidades digitales, hay registros del uso o de aparición de proyectos que se pueden definir como proyectos de humanidades digitales desde la primera mitad del siglo XX, a finales de la primera mitad del siglo XX. Pero en el 2010 es cuando se publica el Manifiesto de Humanidades Digitales, recogiendo un poco, conceptualizando un poco la disciplina. La conceptualizan como una transdisciplina que traslada métodos, dispositivos y perspectivas heurísticas propias de lo digital al campo de las ciencias sociales y las humanidades. Es un poco otro enfoque al análisis humanístico, de fenómenos humanísticos, empleando métodos de procesamiento de datos. Tiene 3 objetivos fundamentales o áreas de acción: creación de bases de datos con recursos digitales relevantes a humanidades, por ejemplo, objetos culturales, imágenes, texto, metadatos descriptivos de obras de arte, de esculturas, de libros, de colecciones, etc. A partir de esas bases de datos, el desarrollo de un conjunto de metodologías que permitan inferir nuevo conocimiento derivado de esos datos, que es un poco donde entra la inteligencia artificial. Y también, paralelamente, generar investigación y conocimiento para incrementar nuestra comprensión de los fenómenos humanísticos. Hay mucha controversia, creo que así es mejor. Hay mucha controversia en la adopción de humanidades digitales, porque hay detractores, hay seguidores, pero porque hay un poco un discurso sobre si las humanidades digitales van a suplantar el estudio de las humanidades tradicionales, y para nada es así. Las humanidades tradicionales, el estudio tradicional de las humanidades, por ejemplo, una de las técnicas que conocemos es el close reading, o la lectura cercana, ¿no? Es cuando una persona o un equipo lee un conjunto de obras y a partir de ahí selecciona fragmentos, establece conclusiones o hipótesis y desarrolla toda una investigación. En el caso de las humanidades digitales, podemos analizar un conjunto mayor de fuentes utilizando métodos computacionales, que es lo que se conoce como lectura distante o distant reading. Entonces, un método no suplanta al otro. Lo que hacemos es utilizar ambos métodos, o uno en específico, en función de las preguntas de investigación que tenemos. Y es lo que nosotros le llamamos el focus reading, que nos permite utilizar una combinación de estos dos métodos y poder identificar mejor y armarnos de un conjunto de técnicas para poder responder nuestras preguntas de investigación. Cuando necesitamos inferir conocimientos sobre los datos que tenemos almacenados, pues es donde entra el tema de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial tiene varias definiciones. Ya el propio
término de inteligencia es un poco debatible, ¿no? Y es más asociado a temas filosóficos, etc. Entonces, pero para la charla de hoy vamos a tratarlo como la capacidad de un sistema para interpretar correctamente datos externos, aprender de dichos datos y emplear esos conocimientos para lograr tareas y metas concretas a través de la adaptación flexible. En dos aspectos fundamentales: el razonamiento, que es en el caso de sistemas que tratan de emular el pensamiento lógico racional del ser humano, idealmente, y la conducta, que son aquellos sistemas que tratan de emular de forma racional el comportamiento humano. Entonces tenemos dos tipos de sistemas, unos que emulan el pensamiento y otros que emulan el comportamiento. En sistemas de inteligencia artificial, específicamente tenemos un subconjunto que son los sistemas de aprendizaje automatizado o machine learning, que son aquellos sistemas o modelos que tienen la habilidad de aprender por sí solos. Y un conjunto de este machine learning es lo que ya llamamos deep learning, que está basado en una técnica de redes neuronales muy específica y que es lo más actualizado en el tema de inteligencia artificial hoy en día, y tiene su uso desde su descubrimiento hasta hoy, que de hace unos pocos años ha sido el boom en inteligencia artificial y sistemas de aprendizaje automatizado. El aprendizaje automatizado implica un cambio de paradigma. Normalmente tenemos un conjunto de datos y tenemos un software, un sistema, un modelo estadístico, un método, una metodología. Entonces, con estos datos y ese software, con ese software proceso los datos y obtengo resultados. Y interpreto los resultados. Esa es la programación tradicional. En el aprendizaje automatizado es diferente. Tenemos datos de entrada, tenemos resultados previos que puedo inferir de esos datos, que tengo a priori, y quiero determinar un modelo o un software de forma que a medida que tenga nuevos datos de entradas pueda generar nuevos resultados utilizando el aprendizaje previo que tuve con mis datos de entrada iniciales. Por ejemplo, antes de llegar aquí, por ejemplo, si tengo unos datos, si tengo un conjunto de imágenes de gatos y perros, y yo quiero aprender a identificar imágenes donde hay gatos y perros en Internet, por ejemplo. Tengo un conjunto de imágenes de gatos y perros y tengo esa etiqueta. Digo, clasifico esas imágenes si son gatos o perros o si no son ninguno de los dos. Eso sería mi resultado, ese etiquetado inicial. Aplico un modelo de Machine Learning de forma tal que aprendo de ese etiquetado. De forma tal que cuando yo ingrese cualquier otro conjunto de imágenes, ese modelo va a decirme va a clasificar esas imágenes en función de lo que aprendió previamente. Hay varias técnicas de Machine Learning. Fundamentalmente hay tres: aprendizaje supervisado, aprendizaje no supervisado y aprendizaje reforzado. Y un poco voy a hablarles sobre ellas de manera muy general, porque es importante cuando hablamos de aprendizaje automatizado entender qué tipos de métodos puedo utilizar, porque en función de las características de mis datos, de los datos que necesito procesar, entonces depende el método que puedo utilizar. El aprendizaje supervisado es tengo un conjunto de datos etiquetados, en este caso las figuras geométricas. Tengo además la clasificación de alguno de ellos, sé qué cosa es un cuadrado, qué es un triángulo, qué es un hexágono. Entreno un modelo predictivo, pruebo ese modelo con datos de prueba, de manera que me permitan acotar una función de error
de saber si en qué error, en qué margen de error mi sistema está aprendiendo. Y finalmente los resultados de la clasificación de nuevos datos. Este es el clásico ejemplo que les expliqué de los gatos, de las imágenes sobre gatos y perros. En el caso del aprendizaje no supervisado es cuando tengo muchos datos, como es en este caso, pero necesito extraer patrones que no entiendo, no sé qué es lo que tengo ahí, no sé si son gatos, si son perros, si son flores, no sé qué son estas imágenes, pero aplico algoritmos de inteligencia artificial de aprendizaje automatizado no supervisado y me va a detectar clústeres o patrones dentro de esta data. Entonces yo sé que tengo, en este caso, elementos de color azul, elementos de color rojo y elementos de color verde. Tengo 3 subconjuntos que están asociados por características, por algún tipo de característica. Y eso me permite después aplicar otro tipo de algoritmos para analizar los criterios de agrupación, ¿no? Entonces, y finalmente el aprendizaje reforzado está basado en la regulación de algoritmos de entrenamiento, de aprendizaje, a partir del ambiente. O sea, un agente que tiene, agente es un algoritmo que aprende, da una clasificación, dice, tiene una acción determinada, el ambiente o el espacio donde está desarrollando se le va a emitir una respuesta que puede ser un estado o un premio. Si le envía un premio significa que la acción estuvo correcta. Entonces el algoritmo va a priorizar ese tipo de decisiones en otras evaluaciones. Y es un poco una combinación de los métodos anteriores, pero en este caso es en función de premios y penalización. Se utiliza mucho en el caso de los videojuegos, en diseño de videojuegos. Finalmente, el otro algoritmo hay muchos algoritmos de aprendizaje automatizado. Estoy hablando a grandes rasgos en clasificaciones para hacerlo un poco más general la charla. Pero las redes neuronales, el boom de las redes neuronales existen desde hace ya varios años. Pero en la última década se comenzó a trabajar lo que es el deep learning, que es un poco el nombre comercial. Pero se basa en el intento de modelar abstracciones de alto nivel en los datos usando arquitecturas compuestas por múltiples transformaciones no lineales. O sea, es similar al sistema de neuronas humanos. Es un conjunto de capas. En este caso aquí tenemos una red neuronal simple con una sola capa. Tenemos un conjunto de datos de entrada en color rojo, una capa de procesamiento de aprendizaje donde cada nodo aprende sobre una característica en específico y un conjunto de datos de salida que serían las nuevas clasificaciones. La filosofía de Deep Learning se basa en las redes neuronales y la diferencia es que puedes agregar tantas capas de aprendizaje como consideres necesarias y combinarlas entre ellas. Entonces, en este caso, cada neurona o cada capa se va a concentrar en aprender sobre una característica en específico. Entonces, cuando yo le dé la imagen de un gato, por ejemplo, una capa va a aprender sobre si tiene la piel, si el animal o la imagen que estoy dando tiene tiene piel peluda, por ejemplo. Otro se va a fijar en el color. Otro se va a fijar si tiene una estructura de cara, ojos, nariz, etc. Y así van a aprender sobre características en específico, y esa especificación es lo que le va a dar el éxito a las redes neuronales. Y las redes neuronales son ampliamente utilizadas. Casi todo lo que hacemos en Internet hoy está asociado desde gestores de búsqueda, análisis de documentos, organización de contenido, sistemas de recomendación en las redes sociales. Todo esto está basado en algoritmos de redes neuronales. ¿Por qué han sido tan populares? Bueno, porque son paralelizables. ¿Qué cosa es paralelizable?
El concepto de paralelización es que puedes tener varias computadoras aprendiendo sobre partes específicas de los datos. Entonces, cuando un sistema de cómputo no es suficiente para analizar un problema, utilizando Deep Learning, pues puedes adicionar microprocesadores, puedes adicionar nuevas computadoras al mismo problema, y entre todas pueden colaborar para resolver el problema. Entonces, esa característica de que es paralelizable es muy poderosa, comparada con otros algoritmos de inteligencia artificial. No solo los pesos, también se pueden ajustar las funciones de activación. Esto es un poco para las combinaciones entre las capas. Y existe muy buen software libre actualmente para utilizar este tipo de algoritmos. Alguien con muy poco conocimiento de Machine Learning o este tipo de tecnologías puede utilizar estos software con un sistema de abstracción que no necesita saber a profundidad de algoritmos ni de programación, sino que solo registra sus datos, el sistema los procesa y te va a dar resultados, y muy rápido, sobre todo. Aplicaciones en humanidades digitales, pues aquí les traigo varios ejemplos. Existe una aplicación que se llama Voyant Tools, que es muy útil para procesamiento de lenguaje natural. Cuando tenemos conjuntos muy grandes de textos y necesitamos saber, bueno, la concurrencia de términos, cuáles son los términos más populares, análisis de tópicos, cuáles son los temas que existen en ese texto, segmentos de correlaciones, etcétera, la densidad de vocabulario, la cantidad de palabras por descripción lingüística de los textos, etcétera, pues esta herramienta es muy útil. Y sobre todo si no quieren utilizar herramientas de programación, pues esta Voyant Tools es bastante útil para ese sentido. También están otros proyectos que les traigo aquí sobre Computer Vision, que es el caso de cuando necesitamos que la computadora aprenda a detectar imágenes. Y este proyecto es muy interesante porque es la creación de un ambiente interactivo para identificar imágenes en los cofres egipcios, se me olvida la palabra. Bueno, coffins en inglés. Hay otro proyecto sobre reconocimiento de caracteres en libros donde la letra no es muy legible, y también con inteligencia artificial se han obtenido excelentes resultados, al igual que el EMIT, que es un sistema que compone música a partir de partituras que ya le han enseñado previamente. Aplicaciones hay bastantes. Aquí también les pongo, hay un proyecto de la Universidad de Berkeley, donde una página donde se publican todos los proyectos de humanidades digitales relacionados a la institución, y hay muchísimos ahí que utilizan inteligencia artificial. Ahora, como docentes e investigadores, ¿qué podemos hacer para, cómo podemos enfrentar este tipo de proyectos? Pues hay un conjunto de pasos que utilizamos en todos los proyectos que realizamos en el laboratorio. Y es primero, tenemos que entender el contexto que queremos modelar. Si yo quiero analizar datos sobre documentos del siglo XVIII relacionados a las mujeres en la ciencia, o sea, el papel de la mujer en la ciencia, algo así. Bueno, yo tengo que entender cuáles son todo el contexto de la investigación en la que voy a desarrollar el procesamiento, ¿no? Que tengo que ver qué métodos analíticos puedo utilizar para entender mis preguntas de investigación, para explicar mis preguntas de investigación. Colecciono los datos, aplico un proceso de exploración previa de estos datos, de manera que pueda entender un poco qué hay ahí y refinar mis preguntas de investigación. Preparo la data. Preparar la data significa eliminar todos aquellos records que no tienen la información
necesario que pueda introducir ruido en mis resultados. Modelamiento ya es el uso o la aplicación de los métodos de inteligencia artificial, en este caso, o machine learning. Prueba, evaluación y visualización y comunicación de los resultados. Es un proceso, en algunas partes necesitas regresar, reevaluar lo que has hecho y bueno, plantear nuevas preguntas de investigación en función de los resultados que vas obteniendo. Y es muy importante la multidisciplinariedad en este tipo de proyectos de humanidades digitales. Es importante, en el laboratorio siempre tenemos matemáticos, el caso mío de ciencias de la computación, también tenemos historiadores del arte, humanistas, diferentes tipos de disciplinas colaborando en un mismo proyecto siempre da mejores resultados. Ahora, una de las limitaciones o la principal limitación que tienen estos sistemas es el sesgo. Y es que, ¿qué cosa es el sesgo? Es la diferencia, o cómo medimos la diferencia entre la realidad y la realidad observable, lo que estamos modelando. Por ejemplo, la frecuencia con las que las personas escriben o hablan sobre acciones, resultados o propiedades de la vida real no es un reflejo de lo que existe realmente. Los datos que tenemos a veces no representan toda la realidad que queremos modelar. Y eso es algo que tenemos que tener siempre presente. Por ejemplo, si decimos, vamos a publicar esta imagen en tus redes sociales, ¿qué etiquetas asociarías a esta imagen? Y hay quien puede decir, hay un perro, un campo, flores. Hay quien puede decir mi mejor amigo o hermosos ojos, y no mencionar el perro. Entonces, el mismo objeto está siendo definido de diferentes formas en función de la mirada que está dando el observador. Y esto nos lleva al sesgo, que tiene dos definiciones. La definición estadística del sesgo es la diferencia entre el valor estimado y el valor real, que en otras palabras es la diferencia entre lo que predice el sistema y lo que realmente está sucediendo. Y la definición social es la inclinación o prejuicio a favor de una o en contra de una persona o grupo, especialmente de una manera que se considere injusta. Entonces, en este caso, como aprendemos, los sistemas de inteligencia artificial o de aprendizaje automatizado aprenden datos que fueron creados por humanos, y el sesgo es algo inherente al ser humano, pues estos sistemas aprenden de este sesgo y amplifican a un grado realmente preocupante el sesgo. Entonces, por eso que los ingenieros y también los desarrolladores de estos sistemas de inteligencia artificial tenemos que estar siempre muy conscientes del papel del sesgo en la data. Bueno, en el caso del sesgo humano puede estar afectado por la representación de los datos, la selección, cómo seleccionamos los datos, la homogeneidad fuera del grupo, cuáles son los datos que, como decimos, los outliers, los que no se relacionan a grupos en específico. Sesgo dado por injusticia histórica, porque históricamente se ha tratado mal se ha discriminado a determinados grupos, influencia de estereotipos, etc. Y durante la manipulación de los datos, pues sesgo por confirmación, tendencia extrema a la generalización. Si tengo llegar a hipótesis o a conclusiones a partir de datos incompletos. Y como les decía, esta automatización del sesgo lleva a la amplificación de las consecuencias, ¿no?, que trae la discriminación en la data. Actualmente hay un enfoque reactivo al problema, no hay soluciones generales, solo parciales, con paridad estadística, demográfica, calibración de los algoritmos, etc. Y hay la bibliografía actual lo que plantea es que hay una necesidad de un enfoque multidisciplinar para el tratamiento del sesgo, que no solo se le puede dar se le puede dejar a la parte ingenieril del problema, ¿no?, de la solución, sino que hay que integrar diferentes tipos de disciplinas. Finalmente, decirles que hay varias herramientas que se pueden utilizar para este tipo de proyectos y para todos los gustos. Quien desea programar, aprender a programar o utilizarlas más desde la parte más, desde el principio, desde cero,
quien quiera hacerlo todo de cero, pues hay lenguajes de programación como Python, Spacy, NLTK para el procesamiento del lenguaje natural, o Julia. Pero hay otros, para el caso de Computer Vision, está MATLAB, que es muy bueno. Pero hay otros bastante fácil para otros usuarios que no quieren utilizar este tipo de herramientas tan complicadas, como Orange, que puedes solo introduces tus datos y te va a dar resultados muy rápidos y sin mucha necesidad de procesamiento. Muchísimas gracias. Hasta aquí mi charla. Decirle finalmente que esto es un mundo que apasiona en el sentido de mientras más aprendes sobre las aplicaciones de estos algoritmos y de cómo afectan el día a día, todos los días interactuamos con sistemas de inteligencia artificial. Todos los días, desde el momento que utilizamos nuestro teléfono, la mayoría de las aplicaciones que tenemos en nuestro teléfono utiliza inteligencia artificial. Desde que buscamos en Google, Google es inteligencia artificial en su conjunto. Casi todos los productos de Google son basados en inteligencia artificial. Y creo que es un compromiso, ¿no? Aprender cada día más sobre este tipo de cosas para entender un poco la forma en la que nos afectan como investigadores y como individuos y miembros de la sociedad. Muchas gracias. Gracias a usted, ingeniera Yadira. Bueno, entonces, pues comenzamos nuestro diálogo. Hay algunas preguntas delante de esta temática que le agradecemos, nos ha compartido. Varias preguntas que están acá. Antes de iniciar a las preguntas, quería comentarle, nosotros acá, por ejemplo, en los grupos de investigación y los semilleros, por ejemplo, hay un grupo de investigación que está trabajando sobre recursos digitales para mejorar la lectura crítica. Ahí en la universidad, en nuestra universidad es totalmente virtual. Esto implica para que tengas un poco el contexto, todos nuestros estudiantes y nosotros como docentes de la universidad, pues nuestro trabajo es virtual, totalmente virtual. Los cursos son sobre la plataforma y todo es. Y la universidad le ha apostado a todo esto de la industria 4.0, es decir, donde está el Machine Learning, el Big Data, está todo lo que nos has expuesto acá y que de alguna manera, digamos, con un lenguaje cercano y entendible nos has tratado de explicar, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay un grupo acá que está trabajando sobre recursos digitales para mejorar la lectura crítica a través de un instituto de la Escuela de Ciencias de la Educación que se llama CEBELEC. ¿Qué consejo nos darías tú, por ejemplo, para mejorar la lectura crítica en los estudiantes? Hay muchos, o sea, en los sílabos son, digamos, los contenidos temáticos de los cursos y allí tienen que hacer lectura, que es la parte, digamos, de las habilidades duras. Los sílabos, está allí la parte bibliográfica, la fundamentación epistemológica de las temáticas que se desarrollan en los cursos, y allí tienen que desarrollar las lecturas. ¿Cómo generar, digamos, por ejemplo, en los estudiantes a través de la inteligencia artificial y de las unidades digitales, algo que nos ayude para poder darle como herramientas a los estudiantes que obtengan resultados de aprendizaje óptimos y que puedan hacer la lectura crítica a los documentos que se les proponen? Desde allí, no sé si me doy a entender en el sentido de poder desde la inteligencia artificial poder ayudarles a estos estudiantes a que generen digamos, esos resultados de aprendizaje esperados que se proponen en nuestros sílabos o en nuestros contenidos temáticos. ¿Qué podríamos allí como aportar desde tu visión? Gracias, doctora. Sí, gracias por la pregunta. Muy fundamental la pregunta esa. Lo tenemos también en nuestra universidad, en estudiantes del curso de creatividad digital. Siempre estamos constantemente buscando qué métodos y cómo podemos mejorar el aspecto pedagógico para que los estudiantes puedan mejorar la lectura crítica de las obras.
Yo no voy a entrar mucho en la parte de la lectura tradicional, ¿no? Porque, bueno, en eso no soy, no tengo autoridad en el tema, ¿no? Pero dado el contexto de la charla, hay herramientas, yo creo que es imprescindible para los estudiantes de hoy, cómo va el futuro y la generación de datos, el volumen de datos que generamos como individuos y como sociedad y como internautas, es enorme, es enorme. Y hoy todos los sistemas registran estas cantidades de datos sin ninguna dificultad. Así que de aquí a 10 años, lo que hoy entendemos cuando enviamos a un estudiante a analizar un tema, una obra en específico, digamos, un libro en específico, de aquí a unos años o incluso hoy, vamos y ponemos ese título de ese libro o de esa obra o de ese autor en internet y la cantidad de datos que aparecen sobre eso es enorme. Y no es solo relacionado no solo lo que tenemos en la obra como tal, ¿no? Pero todo lo que se ha escrito sobre esa obra. Y creo que eso es parte fundamental de lectura crítica, o sea, de incluir todas estas perspectivas a la hora de analizar un determinado texto. Entonces, la inteligencia artificial proporciona herramientas que permiten analizar todo este conjunto de datos. Yo creo que esta herramienta que les decía, Voyant Tools, es una aproximación de estudio diferente, porque no es la lectura tradicional que hace el estudiante, me leo la obra completa, tengo mis apuntes, y llego a conclusiones que después incluyo y analizo en un artículo. Pero en este caso, este tipo de herramientas con estos otros métodos, nos damos cuenta que da conocimiento que al ojo del humano no se distingue. Entonces, o no sé, es muy difícil distinguir. Y creo que es importante y no es difícil de utilizar estas herramientas, como les decía. Entonces, yo recomendaría explorar estas herramientas, el Voyant Tools, como el procesamiento. Hay muchas herramientas online que se dedican a esto, a procesamiento automatizado de datos y de fuentes bibliográficas. Entonces creo que incluir, para empezar, este tipo de herramientas y después ir perfeccionando el método, yo creo que sería una buena recomendación en este sentido. Bueno, los micrófonos los pueden habilitar, de eso, gracias. Digamos, me refiero de habilitarlos en el sentido de quien quiera participar en el diálogo y todo puede levantar la mano. Tenemos acá a la doctora Silvia Esparza y levantan la mano y pues habilitan el micrófono para que puedan participar. Adelante, doctora Silvia. Sí, profesor Edgar, muchas gracias. Qué pena, no tengo cámara en este computador. No se preocupe, no se preocupe. Bueno, pues primero saludar a la profesora Yadira. Muchas gracias por su tiempo y por su exposición. Quería hacerle una consulta y es que, bueno, noto que últimamente en Humanidades sí se están trabajando como muchas herramientas de software para hacer análisis de texto y recuerdo que durante su exposición nombró una. Yo por acá tengo un artículo que realizó una profesora sobre filosofía de la biología, sobre el concepto de tiempo en biología, y utilizó el programa de Atlas-T para rescatar conceptos y dice que a manera de descriptores, ¿no? Yo actualmente estoy trabajando en un paper, yo soy de la licenciatura en filosofía, estoy trabajando en un paper sobre libre albedrío. Entonces, bueno, preguntarle primero sobre el software que enunció sobre análisis de texto y de pronto si me podría indicar un poco más cómo se usa y cómo se puede trabajar. Y segundo, si tiene algunas ideas de pronto que me pueda ofrecer o lecturas que me pueda sugerir o algún planteamiento sobre la relación que pueda haber entre el tema del libre albedrío y la inteligencia artificial. Muchas gracias. Voy a poner aquí en el chat el nombre de la herramienta. Se llama Voyant Tool para el procesamiento del lenguaje natural. Hay muchas ya lo he puesto en el chat. Hay muchas herramientas, hay varias herramientas para procesamiento del lenguaje natural. Así es como se llama. Esa es la terminología que utilizamos.
Y si pones eso, te va a salir, por ejemplo, para el caso del lenguaje de programación de Python, está en una librería que se llama Spacy. También la voy a poner aquí en el chat. Lo siento. En esta librería, y el Voyant Tools, si quieres utilizar herramientas de programación, que son más complejas, está Python, te recomendaría Python porque es muy fácil de comenzar a utilizar. Pero el Voyant Tools hace todo eso y es solo una interfaz y solo das a golpe de clics. Entonces, para el procesamiento del lenguaje natural hay muchísimas cosas que se pueden hacer. Pero lo más general o lo que siempre solemos hacer en este tipo de estudios, para el caso tuyo, no te podría hablar mucho de libre albedrío como tal, pero cuando estamos analizando conceptos o términos o autores, etcétera, en este caso, utilizamos mucho el análisis de topics, análisis de temas, y eso te lo da, es de un gran contenido, un corpus grande de texto. Yo quiero saber cuáles son los temas que se están debatiendo ahí, y los topics, el análisis de topics te va a dar un conjunto de topics por relevancia, incluso cuáles son los más predominantes, cuáles son las palabras claves más predominantes dentro de ese topic, y así vas a tener una idea general de qué es lo que hay en ese texto. También se hace el análisis temporal de los términos, se hace análisis de concurrencia, se hace tagueo, todo esto te lo da la herramienta. El tagueo, el etiquetado es, por ejemplo, si quieres estudiar entidades alrededor del concepto, en este caso del libre albedrío, puedes detectar cuáles son los sustantivos más populares dentro de tu corpus. Y eso te va a dar una idea de entes, ¿no? De entidades. Si estudias los verbos, si extraes los verbos más populares, más frecuentes en tu texto, te va a dar una idea de acción. ¿Qué acciones están alrededor de tu concepto? ¿No? Y eso también lo puedes mapear en el tiempo. Si extraes adjetivos, bueno, te da una descripción, cómo se están describiendo los términos alrededor del libre albedrío, ese tipo de cosas. Es un poco lo más popular que se hace con este tipo de herramientas. También se combinan redes. Si me escribes un correo, te puedo enviar alguna bibliografía en este sentido. Mi correo lo pongo también en el chat. Eso te iba a decir, ingeniera, que nos regalaras tu correo. Muy interesante todo lo que estás diciendo. Sí, he puesto ahí, yelisama@uw.ca. Perfecto, ingeniera. Acabo de tomar nota de su correo y seguro que le voy a estar escribiendo. Muchísimas gracias. No, de nada, para servirte. Bueno, mientras se animan a levantar la mano y de pronto hacer alguna interrogante, voy a tomar de las preguntas que en la inscripción nos hicieron. Una de las preguntas dice, ¿cómo motivar el aprendizaje cooperativo dentro de los ambientes educativos virtuales? ¿Puede la inteligencia artificial generar espacios de integración y compartir humano? Esa es como una de las preguntas que tenemos acá en el chat. Y también esto está como relacionado en que muchas veces y en ocasiones, ahora con esto de la pandemia ha cambiado un poco el concepto, porque la educación virtual no era muy bien vista, digamos, virtualmente, Sí. ¿no? Es que ese era... Pero ahora con la pandemia las cosas, el paradigma ha cambiado, porque el mundo ha cambiado y si no nos damos cuenta de eso, es difícil que podamos también cambiar de paradigma. Entonces, también una pregunta que encontré acá es cómo muchas veces se cree que por lo que se hace a través de la tecnología, todo el proceso de aprendizaje, como que la parte humana se pierde, ¿no? Y cómo dar una respuesta desde su óptica y estudio que está realizando y la experiencia para poder decir que no es así. Es decir, la tecnología es un medio más, no un fin en sí misma. Entonces, como la parte humana, y hablando de humanidades digitales, cómo realza la humanidad o cómo se ve desde esa perspectiva la humanidad, dónde queda
digamos, o es desplazada la humanidad por la tecnología, o qué es, ¿no? Entonces, démosle una respuesta de acuerdo a su óptica y experiencia. Gracias, doctora. Sí, o sea, muy interesante y muy buena la pregunta, porque es algo con lo que cuando expandes tu zona de confort, que es lo que me ha pasado a mí, porque yo vengo de ciencias, entonces un poco empezar en humanidades como que al principio fue un choque en mi carrera, ¿no? Y tuve que expandir mi zona de confort. Entonces, cada vez que alguien emplea nuevas tecnologías, o en el caso de la educación a distancia, que lo han hecho desde hace tantos años, en contra de, como decías, la opinión popular, ¿no? Pero creo que en el caso de los proyectos de humanidades digitales, son proyectos de colaboración extrema. O sea, es imposible hacer un proyecto de humanidades digitales exitoso solo si no es multidisciplinar, si no hay colaboración. Porque en mínimo necesitas a alguien de ciencias y alguien con un enfoque humanístico. Porque el aspecto humano al final es quien decide. O sea, las herramientas, la tecnología te ofrece toda una visión, toda una forma diferente de ver las cosas, de ver el proceso, de hacer el proceso, de ver los datos, de analizar los datos. Pero al final somos nosotros los humanos los que damos interpretación a eso. Y los que tenemos que ser un poco veladores de ese proceso, como les hablaba del sesgo, de que no haya discriminación en las decisiones que tomo, de qué métodos utilizo para obtener mis resultados, ¿no? Al final el factor humano es imprescindible en este tipo de proyectos y no puede ser desplazado por la tecnología. ¿Qué es lo que se desplaza por la tecnología? Es el trabajo forzoso, el trabajo de aprender, de leer, de procesar. Esto es lo que la tecnología nos resuelve, pero la interpretación de los resultados y la mirada humanística del fenómeno, esa indiscutiblemente la damos nosotros, ¿no? Entonces, no. Y los proyectos tenemos un curso de creatividad digital que utilizamos todo esto de humanidades digitales y a los estudiantes al final, como tuvimos que este año hacerlo todo online, utilizamos un fórum donde ellos participaban y respondían todas las preguntas, etc. Después utilizamos herramientas de procesamiento del lenguaje natural para ver qué hablaban los estudiantes online. Y el tema de la colaboración fue uno de los temas que salió predominante. O sea, cómo toda la actividad que se realiza, la comunicación que tienen entre ellos, cómo siempre está relacionado a un proceso de colaboración para tareas, para individuales, etc. Pero sí, eso es fundamental. Fue uno de los resultados que nos impresionó mucho, cómo en la pandemia, lejos de aislarse las personas, pero dentro del curso que dimos, siempre habían links a tareas de colaboración. Qué bien, doctora, muy bien, gracias. Bueno, no observo acá las manitos levantadas. Vamos a verificar entonces acá otra pregunta. Trato yo de unir algunas preguntas de las que están acá. Dice, de acuerdo a los grandes avances científicos y tecnológicos que han venido aumentando cada vez más con el desarrollo y conocimiento artificial, ¿será que en un futuro el ser humano llegará a depender totalmente de la inteligencia artificial? Yo digo que ya lo hacemos. Ya dependemos, ya muchos de los procesos que realizamos, a los que nos hemos adaptado, están sostenidos sobre inteligencia artificial y nos es muy difícil desarraigarnos de eso. Por ejemplo, la pandemia nos cambió la forma en que hacíamos muchos de los procesos, la propia educación, ¿no? Pero, y la inteligencia artificial, soluciones de inteligencia artificial fueron las que permitieron que nos adaptáramos mejor a distancia. No sé si mejor es la palabra, pero dieron como una solución viable en estos tiempos, ¿no? Para utilizar la tecnología. Yo creo hoy es imposible, bueno, no pensamos en que podemos hacer una tesis de grado o un proyecto académico sin Google.
ya nos hemos adaptado a buscar en Google Scholar, en Google Académico. O sea, ya vamos primero a Internet y después vamos a la biblioteca a consultar las fuentes. Entonces, y todo Google está basado en inteligencia artificial y en algoritmos de aprendizaje automático. Entonces, el futuro, yo creo que hay inteligencia artificial para rato. Hay muchas investigaciones en cosas alternativas, en teorías alternativas, pero que todavía no están muy desarrolladas. Y por todo el avance que se ha tenido en este sentido, yo creo que es difícil, sobre todo con esto de Deep Learning. Deep Learning desde que salió ha sido un boom enorme y ya todos usamos Deep Learning para todo. Entonces, creo que vamos más enfocados a mejorar lo que existe que a buscar otra alternativa al aprendizaje automatizado. Ok. La doctora Zenaida tiene la mano levantada. Adelante, doctora. Muchas gracias. Bueno, antes de hacer la pregunta, porque lo que quiero es hacer una pregunta que está en el chat, que tiene una estudiante, pero sí quiero pues decirle a Yadira que me ha encantado la charla y que pesar que no pude tomar clases cuando estudiaba en el doctorado allá en el Culture Complex. Pero anyways, entonces todos los días aprendiendo sobre este tema tan interesante. Hay una pregunta en el chat y es que dice que cuál ha sido el aporte de la psicología, que si la psicología ha aportado para la construcción de la inteligencia artificial. Esa es la pregunta que quería hacer, porque está ahí en el chat, entonces quería hacerla. Ya. Bueno, la medicina en general, todos los procesos biológicos, etcétera, todo esto de redes neuronales, y muchos algoritmos de inteligencia artificial que están basados en emular comportamiento humano. Y digo comportamiento humano y razonamiento humano desde el punto de vista biológico, o sea, cómo funciona, esto de redes neuronales y deep learning está basado en cómo funcionan las neuronas en el cerebro. De la psicología en particular, no sé, no sabría decir ningún ejemplo así en específico, pero sí sé de estudios de psicología que utilizan inteligencia artificial para detectar patrones de comportamiento humano, sobre todo en las redes. ¿Cómo podemos establecer perfiles psicológicos de individuos en las redes de los que no sabemos nada, porque son anónimos, o sea, solo tenemos un usuario, un nombre de usuario, pero por el comportamiento que tienen en las redes, los comentarios que hacen, a lo que le dan like, a lo que los videos, el contenido que consumen, se establecen perfiles psicológicos sobre esos individuos. Y eso es hay preocupaciones éticas sobre eso, y hay todo un debate ético sobre el tema. No sé si hace unos años apareció el tema de Cambridge Analytica sobre las elecciones, sobre la manipulación de los votantes, de la gente que consumía Facebook a partir de perfiles que determinaban ya con 6 interacciones con la plataforma de Facebook, ya ellos podrían predecir qué tipo de votante era esa persona. Si era una madre con hijos preocupada por la seguridad, si era un individuo aislado, preocupado más sobre medio ambiente, etcétera, ese tipo de cosas. Y entonces, en función de eso, del perfil con el que identificaban a la persona, pues lo bombardeaban con anuncios de campaña relacionados a esos temas. Entonces, eso fue, o sea, hay un documental en Netflix sobre esto y fue todo un debate ético. Por el que Mark, el dueño de Facebook, tuvo que dar cuentas ante el Congreso norteamericano. Pero sí, de la influencia de la psicología específica en el desarrollo de inteligencia artificial no sabría, tendría que buscar algún ejemplo en particular. La doctora Marisela también ha levantado la mano. Ingeniera, sí, muy interesante el tema, como dice la doctora Zenaida. Yo te iba a preguntar, si yo quiero hacer un análisis de sentimientos, quiero ver, por ejemplo, en un curso en la universidad manejamos la realidad aumentada,
Yo quiero ver si los estudiantes realmente les sirve, si se apropiaron de la herramienta. Entonces yo decía, bueno, escuchándote, yo decía, bueno, se les aplica uno de los algoritmos que tú nos contabas y podríamos trabajar el análisis de sentimientos. Bueno, me surge ahí como la pregunta. Hay varias herramientas que te permiten analizar sentimientos positivos, negativos o de otro tipo sobre un conjunto de datos. Pero todo se basa en clasificación previa. O sea, yo tengo un conjunto de registros y tengo un conjunto de individuos, de humanos, que clasifican esos registros en sentimiento positivo o negativo. O por ejemplo, si estoy analizando el sentimiento de ira, yo puedo, o sea, ellos van a clasificar si este texto demuestra ira o no, contiene ira o no. O sea, podemos hacerlo con un sentimiento en particular, si demuestra, no sé, o si es positivo o negativo. En el tema de positivo y negativo ya hay herramientas que podemos utilizar sin entrenamiento previo. Pero en el tema de sentimientos en particular, como la ira, el estudio de la ira, digo la ira porque es en lo que he estado trabajando últimamente, con el tema de las protestas sociales y tal, pero ahí sí necesitamos taguear un conjunto de datos previos que el sistema aprenda y después poder dar clasificaciones a todo el conjunto de datos. Pero es una cosa que se utiliza muchísimo hoy en día, el análisis de sentimiento, porque es algo que a todos nos preocupa. O sea, todos queremos feedback de lo que tenemos y cómo la gente reacciona. Y a veces no está implícito el sentimiento en un texto, pero estos algoritmos de inteligencia artificial nos ayudan a entender todo el contenido, ¿no? Entonces, sí. Le puedo enviar sobre herramientas de Amazon. Amazon tiene una herramienta para análisis de sentimientos que si el tema es positivo o negativo, lo que quieres ver, pues ahí está. O sea, con eso se puede utilizar bastante fácil. Vale, Inge, yo ya te escribí ahí un correíto, entonces te agradecería porque sí me interesa mucho la temática. Sí, claro, te envío. Bueno, muy bien. Otra persona. Listo. Acá en el chat, Sandra Orduz nos coloca como la Red Colombiana de Humanidades Digitales. Cuando estamos con la doctora Zenaida organizando este evento y todo, yo inmediatamente humanidades digitales, me pregunté humanidades digitales, me puse a buscar y encontré que, por ejemplo, la Universidad de los Andes había organizado como un evento internacional sobre humanidades digitales. Acá Sandra Orduz nos coloca la Red Colombiana de Humanidades Digitales y no sé, a nivel internacional, como un escenario donde podamos nosotros como ir allí a esa fuente para ver eventos, de pronto formación respecto a información, no sé, en torno a toda esta temática, porque como ahora escuchándote, podemos verificar que esto tiene que ver mucho con nuestro perfil, en el sentido en que somos docentes y estudiantes en formación para ser profesionales de un área o de otra, ¿no? Ya depende pero la mayoría de los que estamos acá somos docentes o estudiantes o docentes en formación, ¿sí? Docentes en ejercicio o estudiantes en formación, ¿no? Entonces, el perfil nuestro, pues, es poder generar espacios a través de la tecnología y de la inteligencia artificial y, o sea, poder generar espacios y especialmente estrategias de aprendizaje que sean efectivas, eficaces dentro de nuestras aulas virtuales. Entonces, cómo tener de pronto datos de algún lugar y cómo también acá nos hace reflexionar sobre el aprendizaje automatizado. Y que se genera, ese tipo de aprendizaje genera primero la personalización del aprendizaje, o sea, tiende a ser más personalizado el aprendizaje, a buscarse la personalización del aprendizaje. Y por otro lado también la capacidad de
adaptabilidad de dicho aprendizaje. Entonces, a veces nuestra preocupación es cuando se habla de retención y permanencia, muchas veces también verificamos retención y permanencia del estudiante dentro de una aula de clase virtual, y cómo hacer para que también el estudiante allí, a través de todo esto que nos estás hablando, pueda digamos, como estar allí presente y como que le guste el curso que uno está dictando o está orientando, está guiando como tutor, como guía en ese proceso. Entonces, no sé, ¿qué podrías tú ayudarnos como a orientar esa parte? Sobre lo primero, hay varias conferencias. Está la Red de Humanidades Digitales, que funciona de manera global. Está en este caso yo pertenezco a la Asociación Canadiense de Humanidades Digitales. Está la Conferencia de Humanidades Digitales que se celebra anualmente. Y ahí está la Red Colombiana de Humanidades Digitales, también una red mexicana de Humanidades Digitales. Tendría que ver si hay algo relacionado específicamente para el mundo hispano. Pero sí, todos los años hay conferencia de humanidades digitales, es un evento enorme. Hace 2 años estamos sesionando online por los temas de la pandemia, pero hay muchos proyectos y siempre, es muy, muy interesante, a lo mejor esto les interesa, siempre hay un tema dentro de la conferencia que está relacionado a la pedagogía, a cómo podemos mejorar las técnicas para enseñar humanidades digitales y a la vez cómo podemos utilizar tecnologías o proyectos de humanidades digitales para enseñar de manera general para la pedagogía. Entonces, sí. Sobre la otra parte, es sobre qué herramientas podemos utilizar dentro del aula. Yo creo que a los estudiantes que tenemos hoy en día son... el hecho de que hayan nacido con tecnología no significa que son expertos en tecnología, porque son nativos digitales, porque entendemos decir no son nativos digitales, no, nacieron conociendo ya, o sea, en un mundo donde ya la tecnología está establecida, pero los estudiantes hay que enseñarles a usar la tecnología constantemente. Pero el uso pero sí, la experiencia con el tema del curso de creatividad digital y el curso de humanidades digitales es que siempre les motiva utilizar herramientas de este tipo, siempre. Siempre hay que comenzar con algo sencillo que puedan entender y a partir de ahí ir construyendo, ¿no? En complejidad. Pero siempre les interesa utilizar este tipo de herramientas, siempre están motivados. Entonces, esto mismo de procesamiento de lenguaje natural, hay software para procesamiento de imágenes, que no tenemos que usar necesariamente para enseñarles inteligencia artificial, sino para enseñarles otro tipo de contenido, pero que el software en sí es de inteligencia artificial y nos permite asistir en este tipo de contenidos, ¿no? Creo que sí, que cada vez que lo hemos utilizado, la motivación de los estudiantes ha sido positiva. Ok, perfecto. Acá hay otra en el chat, dice, ¿qué herramientas y orientaciones recomienda para la implementación de la gamificación en el aula en el que se conjugue programación e inteligencia artificial? Una de las estrategias es la estrategia de aprendizaje basada en juegos, ¿no? Entonces, sí, no está por ese lado. Sí, hay juegos para esto. Yo tendría que escribir, o sea, tendría que buscar específicamente, pero esta del Voyant Tools es bastante, a los estudiantes les gusta mucho cuando lo usamos en clase. El Voyant Tools que le puse ahí. Pero hay otras herramientas que definitivamente tendría que buscar del mismo curso de Humanidades Digitales que enseñamos en la clase, aquí en Western, que podría buscarles y enviárselas. Ahora en específico no recuerdo si particularmente ninguna. Bueno, a ver si hay alguno con la mano levantada. Hay un proyecto acá también de
digamos, de un grupo de investigación donde está el deseo de crear un observatorio de prácticas pedagógicas, ¿no? El observatorio de prácticas pedagógicas con miras como a dar unas herramientas o lineamientos en la formación del profesorado, de los docentes, tanto de formación como los que estamos en ejercicio, referente a las prácticas pedagógicas tanto en las aulas virtuales como también, digamos, en un ambiente físico delante de estudiantes. ¿Cómo hacer que esto digamos, de la inteligencia artificial y también, digamos, de las humanidades digitales nos ayuden un poco a generar ese observatorio? Por ejemplo, qué lineamientos o qué consejos nos podría dar referente a esto? Porque es como hacer una compilación de lo que se desarrolla en las aulas, tanto virtuales o en escenarios físicos con estudiantes, con los estudiantes, poder nosotros organizar un observatorio donde podamos visibilizar todo el trabajo que nuestros estudiantes, que son docentes en formación, desarrollan y que nosotros de pronto podemos enriquecer. ¿Qué podríamos allí como también ayudar a orientar este aspecto? Sí, respecto a prácticas pedagógicas, una de las cosas inherentes a todo este tipo de proyectos que realizamos es, como decía anteriormente, la colaboración. O sea, el trabajo en equipo, yo diría esto, potenciar mucho el trabajo en equipo, el trabajo en colaborativo, y el otro aspecto es trabajar mucho en la comunicación, en la presentación, como potenciar que los estudiantes sean capaces de estudiar un fenómeno y traducirlo a un público que pueda entender, independientemente de todo el procesamiento de datos que hice y de todos los métodos, y de cómo traducir eso de una forma que sea útil a una audiencia y entendible a una audiencia. Creo que eso es una de las cosas que podemos aplicar en todos los aspectos de la pedagogía, ¿no? Es la formación del estudiante, las habilidades comunicativas, ¿no?, del estudiante. En este tipo de proyectos tenemos siempre esa barrera. Y es que, por eso es que nos auxiliamos mucho de combinar esfuerzos de diferentes disciplinas. Porque cuando a veces procesamos los datos, tenemos unos resultados, pero a la hora de presentarlos, no estamos traduciendo de una forma adecuada estos resultados a un público que pueda entender. Entonces, si estoy estudiando textos del siglo XIX sobre cómo, sobre religión, por ejemplo, a lo mejor los resultados van a ser un poco muy específicos a investigadores de ese tema. Pero si yo quiero hacer que eso llegue a una audiencia más general, pues siempre tenemos que entrenar a los estudiantes en toda esta parte de la comunicación de los resultados y de la visualización, de las técnicas de visualización que utilizan para presentar los datos y ese tipo de cosas. No sé si esto les sirva para otro tipo de iniciativas pedagógicas, pero son dos elementos que siempre potenciamos, el trabajo en equipo, y lo segundo es esto de la comunicación del resultado, desarrollar habilidades comunicativas de interpretación y comunicación a audiencias más generales. Bueno, dos últimas preguntas y porque no observo acá. Bueno, listo. Una tiene que ver con evaluación. Y evaluación o el feedback que nosotros podemos realizar dentro de las, digamos, nuestra plataforma o en las aulas virtuales de clase nuestras, cómo desde la inteligencia artificial, humanidades digitales, podemos nosotros como darle un perfil a esto, o sea, cómo orientar el feedback que podemos realizar a los estudiantes, cómo se podría eso perfilar. Esa es una pregunta, relación de evaluación o los feedback, cómo realizarlos o tener algunos lineamientos en referente a eso. Y la otra pregunta tiene que ver también, para finalizar, el mundo actual, y con la pandemia nos dimos cuenta que no todo el mundo tiene acceso a la tecnología.
Entonces, estamos hablando de inteligencia artificial, estamos hablando de humanidades digitales, pero todo el mundo no tiene acceso a la tecnología. ¿Qué hacer allí? ¿Cómo responder a esa pregunta? Sí, sobre el tema de la evaluación, no sé, no sabría decirte específicamente qué herramientas, si hay herramientas para este tipo de evaluaciones, ¿no? Pero de inteligencia artificial, pero sí, por ejemplo, una cosa que siempre hago es que cuando los estudiantes participan, siempre utilizamos herramientas online para que los estudiantes entreguen sus ensayos. Siempre lo hacen en formato online, ¿no? O sea, en formato digital, me refiero. Formato digital. Pues aplico este tipo de técnicas en algunos casos de procesamiento del lenguaje natural para ver si quiero comparar el lenguaje común de mis estudiantes. Eso me da un poco la idea, porque el lenguaje común te apunta, o sea, si todos hablan de aspectos comunes, apunta a que eso fue lo que, a lo mejor lo que más yo enseñé en clases, o en lo que más énfasis hice. O es el conocimiento colectivo que se fijó de manera colectiva en el grupo. Y eso es importante para mí como profesora, porque me ayuda a un poco ajustar el curso para el próximo año, ¿no? Eso es una cosa. Y lo otro que me aporta esta herramienta es, no es para darles notas a ellos, no es para evaluarles su trabajo, siempre evalúo su trabajo yo sola, pero para evaluar más bien, para tener feedback yo sobre cómo lo estoy haciendo. Esta herramienta también me muestra sobre lo que está común, pero también lo que está muy aislado. Y entonces a veces tenemos cosas muy aisladas, a veces tenemos opiniones, contenido en lo que suben los estudiantes, que es tú dices, bueno, es normal que todo el mundo piensa diferente, ¿no? Pero a veces dentro de esos contenidos aislados encontramos fuentes de conocimiento y de razonamiento que impresionante. Entonces, ese tipo de cosas es la que después uno dice, como que uno fija y dice, bueno, el año que viene tengo que reforzar esto cuando enseñe este contenido. Y creo que es bastante útil. Y sobre lo segundo, sí, era un poco lo que hablaba del sesgo. Uno de los sesgos, de las manifestaciones del sesgo, está puesto en la selección de los datos. Yo iba a ponerles un mapa ahí sobre la brecha digital, sobre la representación de los datos, pero al final por no hacer la presentación tan extensa, pero la representación de los datos hoy nos dice que, o sea, la brecha digital que existe actualmente en el mundo es tan enorme que los datos que producimos los produce solo un pequeño por ciento, que son los que tienen acceso y consumen de manera responsable o no las tecnologías, porque esa es la otra cosa. O sea, muchas personas tienen acceso a la tecnología, pero no de manera responsable. Entonces, consumimos tecnología sin saber todas las dimensiones y las formas en las que nos afecta. Tengo un amigo, por ejemplo, que es también de ciencias de la computación. Compartimos un poco el mismo tema, ¿no? Pero me dice, yo no pongo fotos de mis hijos en redes sociales. Y dice, cuando ellos sean grandes, cuando ellos sean mayores, si las quieren poner, bueno, es su problema, pero yo no las pongo. Porque él un poco procesa datos que vienen de redes sociales y sabe todo lo que se puede hacer con eso, ¿no? Y entonces es el uso también responsable y de la forma en que consumimos la tecnología que también nos afecta. Entonces, eso es fundamental. Por eso es que insistimos mucho, siempre que hablo de inteligencia artificial y tal, siempre hablo del sesgo, de cómo discriminamos o cómo los datos y los resultados que estamos obteniendo son una visión parcial del fenómeno real, porque nunca tenemos una representación exacta de la realidad que estamos modelando. Porque, por ejemplo, si queremos utilizar Twitter, esto es muy popular. La gente procesa datos en Twitter sobre campañas electorales para tomarlo como un problema, como un medidor de encuesta de quién va a ganar, quién no, etc. Y es errónea. Todo es erróneo. ¿Por qué? Porque los que acceden a Twitter
muchos de los grupos etarios que consumen Twitter ni siquiera tienen derecho a votar todavía, son jóvenes, no tienen edad de votante. Otros no votan y están en Twitter. Otros votan, están en Twitter, pero debaten o interactúan más con la oposición que con el partido que representan. Sin embargo, cuando analizas esa data, piensas que como interactúa más con un candidato, piensas que lo apoya más, y no. Es que es opuesto. Entonces, ese tipo de representaciones que tenemos en los datos, que no son representación de la realidad. Y evidentemente ahí está todo el tema de la gente que no tiene acceso a la tecnología y que pasan los años, entonces su información no se incluye en la data, los sistemas no aprenden de esa información, entonces son comunidades o partes de la población que se queda exenta de este tipo de sistemas. Por eso es la necesidad y la importancia que ahora se está trabajando mucho en esto, en legalizar y regular los sistemas de inteligencia artificial para contribuir a una justicia, o se le dice trustworthy artificial intelligence, que es como confianza, que inspire confianza en estos sistemas para poder utilizarlos. Bueno, mil gracias, ingeniera Yadira, por todo este espacio, su enseñanza, su experiencia. Observamos que la inteligencia artificial y las humanidades digitales están en nuestro diario cotidiano, la cotidianidad nuestra, desde un celular, como usted lo indicaba, desde el pensar en ciudades inteligentes, en todo lo que hace, por ejemplo, la NASA. Bueno, está en educación, está en en todos los espacios realmente. La inteligencia artificial está por todos lados. Mil gracias por este espacio. Agradecemos también a la doctora Zenaida también su disponibilidad, a todos los docentes de la UNAD que se han conectado desde diferentes partes de Colombia, a otros semilleros como el semillero CIVIT, que también pertenece a la Escuela de Ciencias de la Educación, a los docentes de otras instituciones educativas que están acá y a los estudiantes de pregrado y posgrado de nuestra escuela y de la universidad. Doctora Marisela, las últimas palabras, gracias. No, pues agradecerle a la ingeniera, excelente su conversatorio, todo lo que nos compartió. Vamos a seguir ahí molestando a la ingeniera porque realmente son temas bien interesantes y que nos aportan mucho en la academia. Entonces, bueno, seguiremos ahí en contacto, ingeniera, mirando de pronto qué podemos trabajar, qué redes podemos articular y poder trabajar, porque realmente pues ustedes nos aportarían muchísimo y la idea es eso, ¿no? Que podamos hacer esas redes de estudio, redes de conocimiento y que podamos trabajar en conjunto, muchos proyectos que podemos empezar acá desde la academia. Entonces le agradezco mucho, ingeniera, por su tiempo, por compartir esos conocimientos con nosotros. Agradezco al doctor Edgar Crisanto Medina y a todo el equipo que ha liderado este proceso, estos conversatorios de diálogos pedagógicos. Muchísimas gracias, de verdad que enriquecedores. Entonces, ingeniera, esperamos seguirla teniendo en estos espacios tan importantes. Muchísimas gracias por la invitación y encantada de mantener la comunicación y colaborar en la medida de lo posible en proyectos de investigación. Les dejo mi correo, cualquier duda, o sea, la pregunta sobre bibliografía o algo en específico, algún software, encantada de responderles y colaborar. Muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias. Gracias a todos. Mil gracias a todos y una feliz noche. Y recuerden, en agosto tendremos otro espacio como estos. Estaremos enviando las invitaciones en agosto a nuestra serie de webinars. Buen procedimiento, buena noche y que descansen. Mil gracias a todos. Muchas gracias a todos. Chao. Un abrazo, Yadira, muy amable. Gracias, profe. Bendiciones. Buenas noches a todos.